damos inicio a la charla y lo primero que tenemos que decir es que, bueno, desde el Departamento de Desarrollo de la AUF siempre hemos tratado de colaborar y de mantener el perfil de capacitación continuo y permanente. Es por ello que, bueno, en esta oportunidad nos abocamos a una charla que parcialmente había quedado pendiente del mes de marzo y bueno, en este momento eh, la podemos llevar adelante a través de esta plataforma digital que nos permite tener inclusive mucha más cantidad de público que en aquella oportunidad. En este momento la idea es poder hacerla extensiva, inclusive tenemos participantes no solamente desde el Uruguay, sino hay participantes del exterior como oyentes. Y bueno, primero que nada agradecer a Mercedes. Mercedes, muchísimas gracias. Gracias. Mercedes es nuestra nutricionista de las selecciones nacionales de la disciplina de desarrollo. Para agradecerte principalmente por esta charla, por este tiempo. Las disciplinas de desarrollo, llámese fútbol femenino, futsal y fútbol playa. Está con nosotros desde hace ya unos meses, aunque esta pandemia nos tiene un poco dormidos, por así decirlo, pero bueno, por lo menos tenemos esta instancia de poder brindar la charla de capacitación a todos los interesados, porque era libre, abierta al público. Así que bueno, a partir de ahora le podemos dar inicio a la charla. Lo que les voy a pedir es nuevamente, para los que se han incorporado, eh, poder apagar las cámaras, apagar los micrófonos y en cualquier momento que les surja alguna duda, alguna inquietud, consulta, les pedimos no interrumpir, sí escribirla en el chat, la duda o la consulta que tengan, y nosotros trataremos de que al final de la charla dejar un tiempito para que Mercedes pueda responder todas las consultas que ustedes tengan. Así que, bueno, nada, sin más, agradecerte de vuelta, Mercedes, pedirles nuevamente que apaguen sus cámaras y sus micrófonos. Y adelante, Mercedes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a ti, Gustavo. Antes de comenzar, quería agradecerte a ti y al Departamento de Desarrollo de AUF por la posibilidad de poder, bueno, colaborar desde mi área y estar en esta oportunidad, bueno, a través de una charla. Como decías, damos inicio a lo que es la charla del día de hoy, que es nutrición en el fútbol juvenil, enfocándonos en requerimientos y estrategias nutricionales para el entrenamiento y rendimiento deportivo. Bueno, un poquito de mi presentación, que Gustavo ya la dijo, y los contenidos van a ser como una introducción, vamos a hablar de composición corporal, de evaluaciones bioquímicas, requerimientos nutricionales, concretamente enfocados en el fútbol y también en juveniles, enfocándonos en macronutrientes, micronutrientes, el antes, el durante y el después de un partido o entrenamiento, hidratación, suplementación y unas recomendaciones y tips finales. Cuando hablamos de nutrición deportiva, tenemos que hablar en realidad de entrenamiento invisible. Es parte del entrenamiento deportivo, pero es lo que no hacemos en la cancha, que lo podemos hacer en nuestra casa, y es la alimentación, hidratación, descanso físico y mental. Es muy importante y los tres componentes van alineados. No pueden fallar uno porque entonces va a estar interfiriendo en los resultados que yo obtenga. Hablamos de nutrición, se va a adaptar obviamente a cada momento deportivo. La nutrición deportiva es muy personalizada, pero cuando trabajamos en un grupo tenemos también que contemplar eso y qué posibilidades tenemos de hacerla tan personalizada o no. Acá vamos a tomar en cuenta cantidad, calidad, la proporción, la distribución, la adecuación. En hidratación, qué, cuándo y cuánto, el descanso, que les quería incluir, que al final no lo puse acá, pero si lo quieren me lo pueden solicitar, se los paso, una revisión, una última revisión que se hizo, y la importancia del descanso, del sueño, no solamente las horas de sueño, sino la calidad del sueño y cómo interfiere esto en el rendimiento deportivo y obviamente en la salud y crecimiento de estos jugadores jóvenes. Y después la salud mental, que es muy importante también trabajarla, y por eso
en un deporte como el fútbol es importante el trabajo interdisciplinario. Trabajamos un poco en cada área, cada uno de los profesionales, y la salud mental concretamente los psicólogos. Nutrición deportiva tiene varios componentes: alimentación, hidratación, suplementación y composición corporal. Estos tres, como alimentación, hidratación y suplementación, tenemos que prestar mucha atención al antes, el durante y el después del entrenamiento y competencia, porque se van a diferenciar en la cantidad, por ejemplo, de macronutrientes, un ejemplo por ejemplo, los hidratos de carbono. Después, en tema de composición corporal, acá les voy a contar un poquito cómo evalúo, qué herramienta estoy utilizando para poder evaluar la composición corporal. Vemos peso, talla, masa grasa, masa muscular, masa ósea, el índice músculo óseo, que igual lo vamos a comentar más adelante. Entonces, los nutricionistas, ¿qué hacemos? Evaluamos el estado nutricional del atleta. ¿Con qué objetivo? Para ver cómo está su salud, cómo está su composición corporal para ese puesto, para ese deporte, en este caso, cómo es su edad madurativa también. Entonces, llevarlo todo esto a lo que es la salud y el rendimiento físico. Para esto se hace una evaluación integral, una evaluación completa del jugador, que incluye desde examen físico, historia, signos, síntomas, observamos también al atleta acá. Después bioquímica, una evaluación bioquímica y hematológica, que esto va muy de la mano con el equipo de sanidad y el médico, que es él el que puede pedir los estudios y nosotros podemos mirarlos. En esta etapa me pareció importante destacar hierro, calcio, vitamina D, sodio, magnesio. La ingesta alimentaria, obviamente, para ver si es apropiada para ese atleta, y después la composición corporal. Con la composición corporal evaluamos por diferentes herramientas, la que utilizo y de la que voy a hablar ahora, que es una que en realidad me genera también mucha confianza, es la evaluación antropométrica de 5 componentes. ¿Por qué hacemos una evaluación antropométrica o evaluamos la composición corporal? Primero medimos, procesamos esos datos, los analizamos y los clasificamos. Vamos a compararlos contra las referencias que tenemos para ese deporte, para ese puesto, para esa edad o esa categoría de jugadores, y después mismo voy a utilizar esa información para ir comparando cómo es el avance que va teniendo este atleta de acuerdo a los objetivos que nos planteamos desde un inicio. Entonces, ¿qué medimos con una evaluación antropométrica de 5 componentes? Vamos a medir sumatoria de 6 pliegues, que es muy utilizada en fútbol, y que me da una referencia de cuánta es la grasa subcutánea que tiene ese atleta. Acá quiero diferenciar que una cosa es para hombres y mujeres, se diferencia bastante, mismo por la composición corporal. En un hombre se aceptaría, el masculino se aceptaría una sumatoria como aceptable, después vamos a ver que depende si es temporada, pretemporada, la sumatoria sumando 50 concretamente, y en mujeres podemos llevarla a 65-70, depende un poco del puesto también. En hombres, o sea, en masculino tenemos mucho más información de acuerdo al puesto y a la categoría concretamente. En femenino falta todavía una información o clasificación de acuerdo a lo que es el puesto. Entonces vemos la masa adiposa, la masa magra, el índice musculoso y diámetros y longitudes. Acá estoy evaluando a un jugador y a una jugadora. Y de lo que hablé, de masa ósea, esto es genético. En realidad la nutrición y la alimentación no va a poder generar, o el entrenamiento, una modificación respecto a la masa ósea. Es el esqueleto que evaluamos y viene a ser como el chasis, es lo que nos va a permitir después generar esa masa muscular, que va a ser el motor, y esa masa adiposa, que si tenemos un componente mayor del recomendado, ya pasa a ser como un lastre, como que te pongan una mochila y te hagan correr, por la cancha. Y la masa muscular y la masa adiposa sí es modificable con entrenamiento y alimentación, y es a lo que vamos a apuntar. En juveniles es importante y no menor tener en cuenta el índice madurativo, el pico de velocidad de crecimiento que se da en un promedio. Si vamos a los estudios, los autores hablan de un promedio de 14 años, pero en la práctica esto se ve que va a variar entre 12 y 16 años. Hay maduradores tardíos, hay maduradores precoz. Entonces esto me va a cambiar, y es importante
que el equipo, llámese cuerpo técnico, sanidad y la nutricionista, tengan en cuenta esto para ver también, enfocar un poco cómo sería el trabajo con ese jugador y los resultados que se esperarían. Antes de este pico, ahora paso y les muestro la gráfica, acá. En esta parte que sería antes de que se dé este pico de velocidad de crecimiento, estará beneficiado para actividades más bien aeróbicas, para trabajar hábitos saludables, y es después de este pico de crecimiento, después de esta curva, que aquí nos enfocamos en resultados. Por ejemplo, en querer mejorar la composición corporal de un jugador y de trabajar específicamente aumento de masa muscular. Los resultados los vemos acá. Una colega y profesora de Argentina siempre pone de este lado un colador con respecto a qué es lo que puede absorber también ese jugador, y de este lado una esponja, porque todo lo que trabajemos acá se va a ver inmediatamente en resultados. Y esta gráfica acá lo que muestra es que ese pico de velocidad de crecimiento, si bien es una campana de Gauss y se da en todos similares, se da a diferentes edades. Decíamos 14 promedio, pero vemos que puede ir desde los 12 hasta los 16. ¿Y por qué es importante? Porque acá hay dos chicos, esta foto es de Francis, un colega, amigo y profesor de Argentina, entonces se la pedí prestada porque además me encantó, es una categoría sub-15, y son dos chicos que tienen la misma edad, pero ¿qué vemos? Que este chico de este lado tiene o una maduración precoz, o este chico una maduración tardía. O sea, no tienen la misma maduración, ¿ok? No tienen la misma edad madurativa, y esto es importante contemplarlo a la hora de tomar en cuenta entrenamiento, nutrición y, como decía, marcarnos objetivos. Después, algo más que podemos ver en la evaluación antropométrica es el índice músculo óseo, que tal vez en fútbol no lo utilizamos tanto, pero sí me pareció importante incluirlo, y nos dice cómo el esqueleto nuestro es determinante un poco también de ya sea la cantidad de músculo que podamos generar, y cómo se ven diferentes estas personas que tienen el mismo índice músculo óseo, que es la cantidad de músculo que tenés por kilo de esqueleto, y cómo vemos claramente a tres sujetos con pesos diferentes. Esto es lo que acá son las herramientas que utilizamos. Estoy evaluando a una de las jugadoras de sub-20, y esto es lo que se le presenta al cuerpo técnico. Es importante evaluar y que esas evaluaciones sirvan, las pueda tener el preparador físico, se pueda trabajar de la mano con ellos y entender estos resultados. Lo que hago es diferenciarlo en colores como los del semáforo. Tomo en cuenta la masa muscular, la cantidad de grasa, y también, al trabajar con un grupo tan grande de jugadoras, dividir en subgrupos. Quiénes tienen que mejorar masa muscular, quiénes tienen que bajar masa grasa, quiénes están bien y tendrían que mantenerse y trabajar de pronto más hábitos saludables, otras cosas. Pero entonces es importante tener estas presentaciones que les resulte fácil al cuerpo técnico. A veces hasta le pueden incluir menos de estas columnas que le agregué yo acá, como para que sea algo ameno, amigable, y que puedan trabajar. Después, esto concretamente se hizo en sub-20, también en sub-17, pero poniendo ejemplo con sub-20, luego se lo pasó el cuerpo técnico, y con el profesor, con Daniel, lo que hicimos fue trabajar en estos subgrupos. ¿Qué tipo de trabajo específico? Alimentación, respecto a planes específicos, a la cantidad, a las porciones de cada uno de esos subgrupos, de acuerdo al objetivo que queríamos lograr. Bueno, acá sigo con las evaluaciones. Bueno, después, esto era para ver qué evaluamos cuando hacemos una antropometría y para qué nos sirven esos datos, que después lo vamos a tomar en cuenta también a la hora de calcular el gasto calórico de ese jugador. Y luego ahora vamos a pasar un poco a hablar de lo que es base de alimentación saludable, que me parece importante en este grupo, en estos grupos de jugadores, trabajarlo, y de hecho es con lo que empezamos con las categorías más chicas. Qué nos proporcionan los alimentos, qué se entiende por una alimentación saludable.
y después la llevamos a lo que es una alimentación e hidratación adecuada a las demandas deportivas. ¿Y qué nos permite eso? Bueno, nos permite optimizar el rendimiento deportivo, la recuperación, disminuir el riesgo de lesiones. Y por eso es bien importante aportar el requerimiento energético que necesita el atleta, que no sea menos. Pasamos a requerimientos de energía y nutrientes en el fútbol. Entonces acá otra vez, lo primero que hacemos, lo más importante es trabajar la educación, hábitos saludables, más con las categorías más chicas, esto es fundamental. Se trabaja con ellos, se trabaja con padres, se trabaja con todo el equipo, y que sea un trabajo multidisciplinario. Es muy importante para nosotros los nutricionistas llevar y realizar un buen trabajo, hacerlo con el cuerpo técnico, con el equipo de sanidad. Trabajamos muy de la mano con el preparador físico también, en alto rendimiento más, por supuesto, que tenemos que ver qué tipo de entrenamiento va a tener ese jugador, qué carga, para hacer una buena planificación de la alimentación. Entonces esto, aportar energéticamente suficiente, lo que necesita este jugador o jugadora, y evitar deficiencias energéticas, el sistema de RED, que es el síndrome de deficiencia energética relativa en el deporte, y que últimamente se está hablando de ello. Y en el consenso del 2003 se introduce en el Comité Olímpico Internacional el término disponibilidad energética. Antes quería, mencionando un poquito acá, antes se hablaba de deficiencia energética de la tríada de la mujer atleta. Ahora se ha visto que no se da solo en la mujer, se da en jugadores también. Se ha dado en jugadores en el masculino. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo esta disponibilidad energética para ver si está apropiada o no a lo que requiere el atleta? Es el aporte energético menos lo que gasta por ejercicio, y lo que me queda libre para la masa libre de grasas, para las funciones vitales. Entonces, esta ecuación me tendría que dar 45 kilocalorías por masa libre de grasa, para que sea óptimo para cubrir las funciones vitales del organismo, que es termorregulación, crecimiento tan importante en estas etapas, reproducción y desarrollo. Cuando tenemos, esto es más bien enfocado porque quienes vamos a estar realizando este cálculo vamos a ser las nutricionistas, pero cuando tenemos a alguien que está por debajo de 30, y vaya si los hay estudios en jugadores la otra vez mostraba un colega que había hecho algo en Colombia, y cómo no se llegaba a esta cantidad, con jugadores de fútbol, con ciclistas que estaban muy por debajo de esto, y ya estamos comprometiendo la salud y el rendimiento deportivo, y se puede haber aumento de lesiones. Sí se ha trabajado con situaciones subclínicas entre 45 y 40, pero ahí es con objetivos específicos y siguiéndolo muy de la mano, y más que nada en alto rendimiento. Entonces acá en esta gráfica se muestra un poco los efectos potenciales que pueden afectar esta deficiencia energética en lo que es el rendimiento o la performance deportiva. Fíjense que esto puede estar afectando e integra también todos los sistemas, el sistema inmune, hablamos también de la salud ósea, puede generar amenorrea en las mujeres, y también esto cómo va a interferir en la performance deportiva, que es bien importante, generando situaciones hasta de irritabilidad, depresión. Entonces, para evitar esto, lo primero que tenemos que hacer es trabajar la educación. Van a ver que repito varias veces, y más en estas edades que además de absorber los nutrientes como esponja, están absorbiendo todos los conocimientos. Entonces, para que puedan después, en edad más avanzada, manejarse ellos, conocer los nutrientes, cómo tengo que comer antes de un partido, cómo tengo que recuperarlo de un partido, de un entrenamiento, y comprendan realmente la importancia. Para esto lo que hacemos son talleres o reuniones, charlas, material didáctico que se le envía a través de, me pareció y me ha resultado muy práctico trabajando en femenino, en masculino, con diferentes categorías, crear grupos comunicarme a través de WhatsApp, les envío información, que bueno, generalmente son concretas y trato de enviarlo lo más seguido posible, ejemplos de porciones y de menú, fotos de platos. Cuando pongo fotos de platos no son solamente que yo les envío, quiero destacar también en estas jugadoras, que la verdad se ha hecho algo muy lindo en este tiempo de confinamiento, porque bueno, ellas tienen un recetario, y me envían fotos de sus platos que me han sorprendido, y estoy la verdad que orgullosa de las preparaciones,
de cómo están combinando, y ahí se ve también las porciones. Entonces ahí lo que le puedo decir es, mira, en tu caso las porciones de hidratos podrían ser menor. En el tuyo, o en el caso de otra, bueno, aumentar la parte de vegetales. La proteína ahí donde está. Entonces se va trabajando en forma mucho más dinámica. Y la verdad que me encanta recibir fotos porque hasta de desayunos, que digo, qué bien, almuerzo, merienda, cena. Entonces vas viendo y conociendo un poco más cómo es la alimentación de cada una de ellas, y más en este tiempo que han utilizado también el recetario, se hacen preparaciones y demás. Después colaciones pre y post entrenamiento, esto lo destaqué acá, porque ellas cuando practican, se ha incorporado de que tengan, cuando llegan al lugar de entrenamiento, tienen una colación pre-entrenamiento, antes de entrenar, que generalmente es una fruta, y después post-entrenamiento tienen una colación merienda, por decirlo, porque es muy completa, que se ha incorporado últimamente frutos secos, tienen cereales, bueno, todo lo que necesitan como para recuperar, y a la vez que ellas están haciendo, porque se hacen ellas mismas las preparaciones, estamos hablando, y es algo muy dinámico, porque se dice, bueno, a ver, ¿qué te está aportando el yogur que te estás consumiendo ahora? Y de esa forma se hace bastante también interactivo. Y después el tema de la hidratación, que se trabaja mucho, en estas edades es fundamental que entiendan que siempre tengan alguna botellita de agua cuando vayan a clases o a sus diferentes actividades. Bueno, acá es una foto, nosotras con un grupo reducido, que eso también está bueno, que sean grupos reducidos durante el entrenamiento, íbamos armando de a 4, de a 5 jugadoras, estábamos ahí charlando y hablando justamente de esto, poniendo ejemplos de alimentos, y con categorías más chicas se parte de lo básico, desde lo que es una alimentación saludable, grupos de alimentos, la guía de alimentaria para la población uruguaya. Se trabaja con este tipo de material que es muy ameno, muy amigable y se comprende fácilmente. Bueno, la distribución de lo que sería un plato de alimentación saludable, cómo serían las porciones, qué es proteína cuando hablo de proteína, qué alimentos me aportan hidratos cuando hablo de hidratos. Y acá reforzando un poco lo que es el cuidado personal y lo que es el entrenamiento invisible, que también quiero destacar que en las selecciones los cuerpos técnicos trabajan mucho esto, apoyan este trabajo y siempre están recalcando esto en las jugadoras. Y eso es muy importante para poder hacer las cosas bien. Entonces, acá les quise poner el gasto energético promedio en un jugador, en un futbolista, y sabemos que anda entre 3.000 y 3.500 kilocalorías. Se ha visto, este es un estudio que muestra las distancias recorridas en un partido, y que son aproximadamente 12 kilómetros, esto ha ido desde 1950 hasta ahora se ha ido como avanzando en la cantidad recorrida. Si bien en los últimos años no se ha aumentado la cantidad recorrida, pero sí se ha aumentado un poco lo que es la intensidad con la cual se juega ese partido. Vemos que, bueno, acá sigo mostrando, vemos que se juega en una intensidad alta y moderada, casi la mitad del partido. Entonces, por eso, ¿por qué puse esto? Porque tenemos que pensar que ese jugador tiene que estar respondiendo a esto. Y cómo responde con su composición corporal, con sus adaptaciones, su estado físico, y cómo juega la nutrición, el papel que juega la nutrición justamente en estas adaptaciones y en prepararlo para que él pueda responder a esta intensidad de partido. Pasamos concretamente a hidratos de carbono. Acá, bueno, son las recomendaciones según el tipo de entrenamiento. En juvenil me enfoco más que nada en que puedan cubrir los requerimientos. Se ha visto también que a veces no se llegaba a cubrir los requerimientos de hidratos de carbono. Sí quiero mencionar que en el fútbol profesional esto se puede hilar mucho más fino. Hoy en día se hace una periodización respecto a la cantidad de hidratos según el entrenamiento, que puede ser bien diferenciado por entrenamiento y por día. Faltan estudios todavía, falta un poco de evidencia, hay que planificarlo muy bien con el preparador físico, ver en qué momento, porque esto puede llegar a comprometer el rendimiento deportivo y lo que menos estamos buscando en un atleta. Pero bueno, eso como para mencionarlo, enfocándonos en estas edades
más que una periodización, me enfocaría en que logren cubrir los requerimientos. Entonces, si tenemos un entrenamiento moderado, se habla de 5 o 7 gramos de hidratos de carbono por kilogramos de peso, si es más intenso de 6 a 10, y el fútbol se va a mover entre estos dos. Los hidratos de carbono, que sean de buena fuente, que sean hidratos de carbono que no vengan de productos ultraprocesados. Esto es algo que se trabaja ya desde el inicio con las categorías, resaltando y destacando que la alimentación se base en alimentación natural, con alimentos mínimamente procesados, cuáles son las fuentes de hidratos de carbono, que existen hidratos de carbono complejos, simples, en qué momentos incluirlos durante la alimentación. De pronto yo estoy previo a un partido y necesito hidratos de carbono simple, o post partido de rápida asimilación. Y acá les puse un ejemplo de un deportista de 65 kilos con un entrenamiento moderado ese día, 6 gramos de hidratos de carbono por kilogramos de pesos, y tenemos que pensar que ese deportista durante el día tiene que comer 390 gramos de hidratos de carbono para lograr cubrir este requerimiento. Entonces, como para hacernos una idea de cómo es cómo tendríamos que planificar esto y hacerlo durante el día distribuido en varias comidas. Ejemplo, una manzana tiene 15 gramos, acá le puse la cantidad de hidratos que puede llegar a tener una taza de arroz cocido, un plato de pastas, también no dejar atrás las lentejas, que hoy en día se habla mucho de lo que son las legumbres, por algunos jugadores que han tomado algunas opciones de alimentación vegana o vegetariana. Entonces también les puse que tienen su aporte de hidratos de carbono. Lo que con categorías un poco más grandes se trabaja, y sería también una periodización pero más apropiada también al día y a la competencia, son ejemplos de platos. Si tengo un día de baja intensidad, ¿cómo sería mi distribución? Un día de media intensidad y de alta intensidad, o día del partido, que es el típico plato de pastas que vemos con alguna proteína magra muy reducida. Entonces es importante tener en cuenta de los hidratos de carbono que tienen que estar antes, durante y después del entrenamiento. Tenemos que ver la calidad, el timing, o sea, el tiempo, que tiene que haber una distribución. No me pueden faltar antes y después del entrenamiento, en este grupo, repito, de jugadores. El tipo, que serían complejos o de bajo índice glucémico, excepto durante y el post-entrenamiento. En la competencia también, que a veces utilizamos la carga de hidratos de carbono en la cena, que esto va a depender un poco también del club, del lugar donde yo trabaje, cuántos días concentran, si yo puedo realmente ver que esos jugadores, si concentran una semana, con la planificación del menú van a tener una carga de hidrato, van a estar cuidando esto, o van a concentrar una noche anterior en una cena donde ahí tengo que asegurarme que ellos puedan hacer esta carga para poder jugar al otro día de la mejor forma. Acá van a ser simples durante la competencia, de rápida absorción y bajos en fibra. No se recomienda tanto que sean... Mercedes. Sí. Te doy un respiro mientras Dale, gracias. mientras tomas un poquito de agua. Hacer una reflexión y una pregunta quizás también. Sí. En el caso porque hay muchas realidades que no tienen nutricionista en el club, o inclusive quizás no está continuamente todos los días con ellos, o no tienen un fácil acceso. Ver de qué forma se puede hacer el ejercicio en cuanto a un seguimiento distanciado en el tiempo, con no tanta frecuencia de comunicación con los deportistas, de que ellos puedan entender, dependiendo del trabajo que se haga o que puedan tener, inclusive si la nutricionista es parte del cuerpo técnico y tiene un buen relacionamiento y fluido, una buena comunicación, y la planificación está con su debido tiempo y hay una buena intercomunicación, cómo poder guiar a esos deportistas, a esas deportistas, previo, sin tener el contacto en pretemporada. Quizás si está la nutricionista ahí es más fácil, o tiene ya la guía, van a estar concentrados, como tú decís. Pero en el día a día, en la semana tipo, donde no hay tanta frecuencia de contacto, capaz que algunos tips o algunas guías, o inclusive esa relación con la nutricionista, de decir, mirá,
si vas a tener una semana donde las cargas son altas, te conviene tal cosa. En ese sentido, cómo te parece? ¿Qué te parece? ¿Cuál sería un tip para poder acercarle? Bien, perfecto. Obviamente hay que trabajar la educación primero como base con el jugador y con su familia, para que entiendan a la hora que hablamos de requerimientos, de macronutrientes, y después cuidar, más en estas etapas, de poder realizar al menos las 4 comidas diarias, de tener una buena distribución y de incluir varios grupos de alimentos, alimentos que me aporten hidratos, alimentos que me aporten proteína, que ahora vamos a ver lo importante que es la distribución y la cantidad de proteína, además de la calidad, y alimentos que me aporten, alimentos que me estén aportando también lo que es, bueno, grasas más que nada saludables. Entonces esto es bien importante también verlo, y lo que yo les puedo dar bueno, como un tip, como decís vos, a la distancia, es cuidar la frecuencia de las comidas, ¿ok? Que se haga y que cada tiempo de comida pueda integrarlo con varios grupos de alimentos, alimentos que me vayan a aportar hidratos de carbono, alimentos, como dije, proteínas y grasas saludables. Esa es la mejor forma que ellos pueden asegurarse. Cuando tengo un día de doble entrenamiento, pensarlo y agregar una colación extra, que puede ser fruta, que puede ser fruta y yogur, que puede ser una barrita, pero tomar en cuenta eso de que cuando no se pueden alimentar de la misma forma un día que tengo doble entrenamiento o que tengo un entrenamiento más intenso que el día que por ejemplo, es algo recuperativo. También otra cosa es planificar esto de acuerdo a mi día. Si yo sé que tengo varias actividades, por estas edades también se da que están estudiando y que voy a ir, no pasar muchas horas sin ingerir, más o menos entre 4 o 5 horas tengo que tener planificada alguna comida. Y esto va a tener que planificarse la noche anterior, porque bueno, si me voy a estudiar, llevarme un tupper con algo también. No sé Bien. si era por ahí tu Sí, 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 pregunta. básicamente era eso, era un tip de cómo estructurar las comidas sus dosificaciones, ¿no? Perfecto, bien. Em, Bueno, durante la competencia nosotros tenemos que pensar que se recomiendan deportes de 30 a 60 gramos de hidratos de carbono por hora, o sea que en el fútbol hablamos de entre 30 y 90 gramos, que esto se va a distribuir antes de empezar el partido, en el entretiempo y obviamente al finalizar. En el entretiempo más o menos hablamos de entre 30 a 60 gramos de hidratos de rápida absorción. Estos pueden venir, bueno, depende un poco también de las categorías que estemos hablando, con bebida isotónica, con geles, con frutas. Lo indicado es que sea fructosa y glucosa por un tema de absorción. El sistema digestivo se puede entrenar para una rápida absorción también, y individualizar un poco esto. En categorías mayores se individualiza y bueno, se trabaja días antes. El día del partido no se prueba nada. Y de pronto hay un jugador que le toma media botella de una bebida isotónica y come, y sabe que comiendo media banana ya está llegando a lo que necesita. ¿Okay? Pero esto se planifica antes, como digo, se trabaja cómo te cae a ti tomarte esa media botella y comer una banana, pero nunca el día del partido. Estas cosas, sorpresas, no pasan. Después, post-entrenamiento, es importante reponer o post-entrenamiento o competencia, y entonces acá tomar en cuenta de 1 a 1,2 gramos de hidratos de carbono por kilogramos de peso. Esto quiero aclarar, Gustavo, que estoy generalizando. La nutrición deportiva, cuanto más nos vamos acercando al fútbol profesional, por ejemplo, es cada vez más individualizado, vamos hilando más De fino y nos acuerdo. vamos al hueso con cada atleta, con cada jugador. Bueno, las proteínas, súper importantes en deporte. Es muy importante la calidad, que sean proteínas de alto valor biológico, el timing, o sea, la distribución diaria y la cantidad que yo requiero. El fútbol estaría dentro de este rango, de 1,5 a 2 gramos de proteína por kilogramos de peso día. ¿Okay? Esto puede variar en un lesionado. Si tengo un jugador lesionado, obviamente que voy a subir esto para preservar y cuidar la masa muscular. ¿Okay?
la calidad, que sean proteínas más que nada magras, ahora vamos a ver los alimentos que nos aportan esto, y la distribución. Se ha visto que es también por un tema de absorción, donde realmente absorbo son bolos entre 20 y 30 gramos de hidratos de carbono por comida, perdón, de proteínas por comida. Entonces distribuirlo en un desayuno. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo de un jugador de 80 kilos con 1,6 gramos de proteína por kilogramo. Entonces, ¿cómo hago esa distribución diaria en un almuerzo, en un desayuno, almuerzo, merienda y cena? La proteína antes de dormir fue algo que, por ejemplo, hablando con una colega de un equipo de Europa, se utilizó mucho en este periodo de confinamiento, se utiliza también muchas veces en lesionado, y generalmente la proteína que se utiliza es la caseína, que es de una absorción más lenta, que puede ser con suplemento o directamente con un vaso de leche que además aporta electrolitos, va a estar ayudando o mitigando o disminuyendo ese catabolismo que se produce en la noche. Entonces, también hay que ver un poco acá, decía, como siempre dice Francis, la hora en la que ceno. Si yo estoy cenando a las 11 de la noche y me acuesto, como a veces pasa más acá en América Latina, y me estoy acostando a la hora, tal vez no sea necesario, pero si yo estoy cenando muy temprano, como a las 8, bueno, está bueno dentro de 2 horas poder incluir esto. Depende de la situación, pero ahí lo dejé pendiente porque me parece importante y de hecho yo lo he recomendado también. Es importante mantener el equilibrio entre proteínas de origen animal y vegetal. Cada vez más esto se está dando en situaciones, en atletas que están cada vez más interesados en saber, bueno, proteínas de origen vegetal, cómo las obtengo, cómo lo hago. Entonces lograr este equilibrio, entender que puedo obtener también proteínas que no sean solamente de origen animal. Y eso es algo que se trabaja y se va viendo. Y quiero comentar que en su 20, sub 17 hacen unas hamburguesas de lentejas deliciosas. Después, contenido de proteínas de alimentos, y acá estoy poniendo un ejemplo para que vean, un huevo cuántos gramos, por ejemplo lo que sería pescado, acá también estamos hablando de lentejas, pollo y queso, eso es para ver de dónde vienen la proteína y que es muy importante para cuidar la masa muscular en el deportista, o sea, eso tenemos que trabajar muy bien el tema de la distribución. Se ha dado, escuchaba también a un médico deportólogo de Argentina que comentaba que veían que había muchas lesiones entre los juveniles. Empezaron a ver o a analizar un poco la alimentación, y a la noche también se daba que era una alimentación más bien rica en hidratos y que carecían del aporte proteico. Entonces está bueno también trabajarlo, como les decía, con fotos, porque a veces te dicen, este es mi almuerzo, y vos ahí le podés decir, ¿y la fuente de proteína dónde está? Ahí estoy viendo solamente hidratos, y se va trabajando eso para un poco con cada uno. Allí es Suplemento, como tú decías, ahí se trabaja la educación de cada uno de ellos también. De exactamente. enseñarle, a través de esa foto quizás podés enseñarles, como mira, te está faltando la dosis de tal cosa. Ahí con respecto sobre todo a las proteínas, Sí. eh, mi pregunta ahora o el razonamiento es lo siguiente. Eh, una buena alimentación a veces no tiene por qué ser cara, ¿no? Porque uno dice proteínas, tengo que comprar carne, la carne de repente es bastante costosa. Hay otros alimentos que también son ricos en proteínas y capaz que no son tan caros, ¿no? Entonces, sobre todo a nivel juvenil, que a veces las realidades son dispares, muchas veces nosotros tenemos que tratar de mostrarles que no siempre mantener una buena dieta significa un costo caro, digamos, ¿no? Un costo superior. Sí, perfecto. Muy buen tu aporte, muy bueno tu aporte, Gustavo, porque esto es muy importante. Poder hacer recomendaciones o trabajar tomando en cuenta la realidad y el contexto. Entender que yo puedo trabajar con alguien y mostrarle fuentes de proteína, como decías tú, que no son de un costo elevado. Por ejemplo, estamos hablando de huevos, yo siempre ponía un ejemplo, huevos, una lata de atún al agua, no estoy hablando, a la hora de pescado no les estoy mandando comer un salmón, o sea, quien lo pueda hacer, por supuesto, pero sí trabajar con la realidad de cada uno de esos deportistas, adaptándonos. Está bien que reciban ellos la educación y el conocimiento y de dónde son las fuentes, pero después bajarlo a tierra, que sea algo que lo pueden hacer en su casa, que lo compren, y entender eso.
de que muchas veces tenemos la idea de que alimentarnos de forma saludable, de forma correcta, es más caro, y no, Exacto. llevado a la práctica no. Acá dejé como bueno, un signo de interrogación, suplementos de proteína, porque acá tenemos que ver qué tipo, la calidad que tiene, la relación de aminoácidos, tenemos que ver en qué momento, con qué edad, qué estoy buscando con eso, y si tengo una buena alimentación, tal vez en algún momento me pueda resultar práctico porque tengo un doble entrenamiento y de ahí me voy a estudiar. Entonces eso es como muy personalizado, lo dejé como pregunta. Después las grasas, que no me voy a detener mucho, que sean de buena calidad, que nos puedan aportar omega 3, y acá pongo ejemplos de fuentes que pueden llevar o que son vehículos de grasas de buena calidad, ¿ok? Es importante también destacar, Gustavo, que como tú dijiste, se dan diferentes realidades en los juveniles, pero, y mismo también nosotros podemos verla tal vez en la selección, pero bueno, que ellos en su merienda tienen, por ejemplo, disponen de frutos secos, un ejemplo que sabemos. Pero entonces que entienden fuente de qué es y cómo podrían llegar a reemplazarlo en caso de que no puedan acceder una vez que estén en su casa. Eso es muy importante y está bueno nombrarlo. Y después, tan importantes como los macros son los micronutrientes. Para la salud, un sistema inmune en buenas condiciones, el rendimiento deportivo, una rápida recuperación. Entonces acá hablamos de vitaminas, antioxidantes, minerales, el calcio, la vitamina D y el hierro, que quiero destacar en estas edades, magnesio, cloro, sodio, potasio, selenio, zinc, antioxidantes, si podemos investigar. Lo que sí, para poder cubrir estos micronutrientes y macronutrientes, que así sea mi plato, un arcoíris en el plato, un arcoíris de colores, incluyendo muchos grupos de vegetales, de frutas, que van a vehiculizarme estos micronutrientes que necesito. ¿Okay? Entonces, en la alimentación del deportista, en el ABC, tiene que estar incluido diferentes colores, diferentes grupos de vegetales y frutas. Esto es así. Fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes, agua. Bueno, pasamos a otro tema que es hidratación. Este tema daría para una charla entera, así que voy a nombrar algunos aspectos y algo práctico para poder manejarlo con las categorías juveniles. Indicadores del estado de hidratación, puede ser el cambio en el peso, antes de un entrenamiento, post un entrenamiento, índices urinarios, la osmolaridad plasmática y sodio. Es importante evaluar la hidratación del atleta. Cuando tenemos sed, ya es un indicador tardío, probablemente ya es una deshidratación. O sea que no tenemos que esperar al momento en sentir sed para tomar agua. La idea es hidratarse durante todo el día. Lo que podemos, en realidad lo que se puede hacer, como les decía, es el peso antes, el peso luego, y una diferencia mayor al 2% estaría hablando de deshidratación. Este es un aparatito que utilizamos, que es un refractómetro, que es muy práctico, por ejemplo, en un entrenamiento, recolectar la orina de los jugadores, o las jugadoras, y con esto medís lo que es la densidad de la orina, gravedad específica de la orina. Si obtenés un valor entre 1.029, hablamos de un atleta deshidratado, 1.07 sobrehidratado. Entonces, esto puede resultar práctico para evaluar si el jugador está deshidratado o no en ese momento. Lo que se recomienda si vas a utilizar, por ejemplo, un refractómetro, es hacerlo el día del partido de la mañana. Tener tiempo para poder recomendarle de que ese jugador se empiece a hidratar, ¿ok? Algo que nos lleva a generar, y que es muy personalizado, y es como en realidad tendría que ser en los jugadores de fútbol, las jugadoras, es hacer el cálculo de la tasa de sudoración para hacer una recomendación personalizada de cuánto tendría que hidratarse ese deportista. Entonces, desde el peso inicial antes de entrenar, con el peso final, esto tiene algunos detalles también de no tener la ropa húmeda de lo que es el sudor, más el líquido ingerido. Esto se va a dividir entre la duración del entrenamiento
y el resultado que me da, yo tengo que saber que tengo que reponer el 150% de eso perdido, que entonces voy a consumir por cada kilo de peso perdido 1,5. Importante saber de la tasa de sudoración, realizar en diferentes estaciones del año. No es lo mismo que yo realice esto en verano que realice en invierno, va a ser diferente. A diferentes temperaturas, como acá digo, también. Y en entrenamientos, más que nada de alta intensidad. Si tienen un entrenamiento de una intensidad baja, no va a ser, realmente no me va a estar mostrando lo que yo quiero ver y evaluar. Entonces, esto, para hacer estas evaluaciones, tengo que planificarlo bien, también de la mano con el preparador físico, el cuerpo técnico, obviamente sanidad, que está en el tema y te ayuda, pero tomar en cuenta estos factores, que no son menores y es importante. La deshidratación produce fatiga, recuperación incompleta, mayor riesgo de lesiones, menor concentración y coordinación, y disminuye el volumen sanguíneo. Entonces, hidratarse con agua, con bebidas isotónicas, eso vamos dependiendo también de cuánto, de la edad de los jugadores, como digo, dependiendo de la duración de la competencia, y factores que pueden aumentar esta tasa de sudoración. Vemos que puede ser el calor, la humedad, el tiempo de entrenamiento, también la genética, obviamente, que juega un papel importante. Acá destaqué que la FIFA ahora va a brindar unos pequeños breaks para poder hidratarse. Esto es algo práctico que podemos utilizarlo en el equipo. Sé que algunos clubes lo han pegado hasta en el baño, como para que el jugador tenga una idea. No es un indicador muy confiable porque obviamente esto se va a ver modificado por si estoy tomando vitaminas, si también tengo consumí algún alimento que me pueda dar coloración a la orina, pero puede ser algo práctico y rápido. Entonces yo veo según mi color de orina en qué estado estoy, si estoy bien hidratado, principio de deshidratación, o si directamente estoy deshidratado. ¿Okay? O sea, esto puede resultar práctico como para que lo puedan manejar y para que el propio jugador ya lo pueda empezar a ir viendo y comparando también el color de su orina. Bien. Acá pasamos a lo que es suplementación, que es un tema que también lo incluí para mencionarlo. Podríamos tener toda una charla sobre esto, más que nada apuntando a lo que sería, bueno, el fútbol profesional. Esto tiene que ser muy personalizado, buscar suplementos que tengan evidencia científica, que sean categoría A, seguros, ver el origen de su materia prima, que no me vayan a dar tampoco un doping, cuidado con eso. ¿Qué es lo que más se usa en fútbol? Proteína, whey, creatina, cafeína, nitratos, en alta intensidad betalanina, y después hay otros que va a depender muchísimo de cada uno, va a ser muy individualizado, como la omega 3, antioxidantes, de acuerdo también a los resultados, un poco la paraclínica, hierro, calcio, vitamina D, y a veces también se utilizan los probióticos en jugadores que tienen que estar viajando mucho por un tema de relación de lo que es su microbiota intestinal, que están sometidos obviamente a estrés, entonces puede resultar, y hay cada vez más estudios que están aprobando, pero esto es muy personalizado, por eso puse esto, que no tiene que ser acá, que tienen que estar en este rango de prioridades. Primero, cubrir con la alimentación, las calorías, los macronutrientes, los micronutrientes, la cantidad de comidas que voy a hacer, la frecuencia, hablamos, como les decía, 3, 4, 5 horas entre cada comida, y recién acaban los suplementos. ¿Okay? Esto no tiene que cambiarse, y los suplementos no pueden estar como la base, porque bueno, no me van a servir para nada si yo no tengo todo esto, o no cumplo con estas prioridades. Aquí les quise mencionar que hoy en día hay estudios genéticos que se hacen también en fútbol profesional, que sumado al resto de todas las herramientas que tengo para evaluar a ese jugador, me pueden dar datos interesantes para trabajar con él en el momento de recomendaciones específicas, de periodización de alimentación, de cómo responde a la cafeína, y también de suplementación, y ver intolerancias, por supuesto, que son estudios de genética, que, bueno, los que se hacen acá en Uruguay se envían a Londres, y cuando viene ese resultado se puede incluir en la consulta. Y acá los que les hablaba, que no es menor y es importante tener en cuenta, saber lo que es la microbiota,
que bueno, que son, es toda la población bacteriana que tengo en el intestino, la relación que esto tiene con mi sistema inmune, con mi recuperación, con la absorción de nutrientes, y cómo se ve afectada por el estrés, por una mala alimentación, o por también las horas de sueño. Entonces, como simplemente para que ahí quede, pero son cosas que cada vez hay más estudios se están tomando muy en cuenta. Yo, por ejemplo, en las consultas en alto rendimiento tomo en cuenta todos estos factores. Y después las recomendaciones y tips. Planificación nutricional según el momento deportivo, siempre cubrir los requerimientos de macro y micronutrientes. La alimentación tiene que ser variada, basada en alimentos naturales, como decía, rica en frutas y vegetales de época, de diferentes colores, incluyendo el grupo de las crucíferas, que vienen a sacar repollito de Bruselas, brócoli, frutos secos y semillas, cereales integrales, pseudocereales como quinoa, proteínas magras, legumbres. Tener en cuenta el tema de la hidratación, con los tips que dimos, que en estas edades se trabaja más que nada de que recuerden llevarse su botellita con agua a las diferentes actividades que van a hacer, hidratarse durante todo el día, ¿ok? Y acá vemos en las recomendaciones prácticas para ajustar la alimentación e hidratación en el hogar, como decía, bueno, preferir alimentos que sean de baja densidad energética, que me aporten más que nada, por ejemplo, fibras como frutas y vegetales, medir las porciones de los alimentos, en realidad más que medir es tener una referencia de las porciones de alimentos que por ahí puedan tener una mayor densidad energética, planear las compras, los tiempos de comidas con colaciones saludables, las proteínas que sean magras y de alto valor biológico, y vuelvo a repetir, el timing, la distribución en cada una de las comidas, no olvidarnos, en la noche también tienen que estar, la distribución de líquidos a lo largo del día, y evitar ultraprocesados. También ahora quería contarles, bueno, un poquito, más que nada teóricamente, la diferencia entre, o qué a la hora de trabajar con fútbol femenino, qué se toma en cuenta, qué se controla más que nada. Hay muchos estudios que están relacionando, y cada vez más, el ciclo menstrual con el entrenamiento y una periodización también de esta alimentación, del contenido en hidratos de carbono, faltan todavía, se va a seguir estudiando porque bueno, vemos que cada vez más el fútbol femenino y el deporte femenino está tomando cada vez más auge, pero hay que tomar en cuenta las hormonas, el ciclo menstrual para la hora de elaborar tanto entrenamiento como alimentación, cuidar el contenido de hierro, vitamina D, calcio en esta población. Algo que hago también con ellas a la hora de hacerles la evaluación antropométrica es consultarle sobre su ciclo menstrual. ¿Sos regular? ¿Cuántos días te dura? ¿Cómo es la cantidad? ¿A qué edad te vino también, te desarrollaste? Y es también generar en ellas que empiecen a controlarse eso, y que es importante, que empiecen a controlar, bueno, me está viniendo todos los meses, soy regular, que empiecen a trabajar eso y a ver cómo se relaciona un poco con el rendimiento deportivo. No dejemos de recordar que aparecen malestares gastrointestinales durante el periodo, que también hay retención de líquidos. Entonces, son un montón de factores a tomar en cuenta en lo que es el fútbol o el deporte femenino. La composición corporal es diferente, tenemos más masa adiposa que los hombres, fibras musculares más de tipo 1. Entonces, entender un poquito eso es importante también a la hora de trabajar con las chicas. Bien. Bueno. Mercedes, yo anoté acá algunas de las preguntas que fueron apareciendo ahí en el chat. Invitamos a Dale. que si alguno tiene alguna duda o algo también la vaya escribiendo allí, si nos da el tiempo poder compartirlas. Hay dos que son bastante cortitas, después me voy a detener en otra. Sí. Nos preguntaban también si se sabe cuánto corre un árbitro a lo largo de un partido. Evidentemente el dato yo no lo tengo, pero no sé si tú lo tenés con relación De a eso. árbitro, de árbitro sabes que no lo tengo, lo que sí puedo hacer es consultarlo porque bueno, estoy haciendo una certificación que en realidad estamos viendo todo lo referido al fútbol, así que puedo consultar si hay algún estudio, no lo tengo ahora. Está. Después hay otro oyente que pregunta si el whey protein es bueno para la recuperación. Sobre todo uno de los últimos temas que tocaste, suplementación. Si el whey protein es bueno para la recuperación.
Sí, lo que tenemos que ver ahí, que la recuperación tiene que haber hidratos de carbono y proteínas. Eso lo puedo hacer con alimentos, pero si yo, por una situación especial, no puedo vehiculizar por medio de alimentos, puedo utilizar. Tengo que ver también que la composición, cómo es la relación que tiene también de cantidad de leucina, o sea, ver todo eso para decir que realmente es un buen suplemento. En general los whey sí son buenos, sí se utilizan, y yo los utilizo bastante y los recomiendo también. Miro un montón de cosas antes de hacerlo, ¿viste? Y también entender un poco el orden de prioridades, pero sí se utilizan y si es de buena calidad y tiene una buena composición, se puede utilizar. Después, luego salía una cuestión, si es posible tener una guía, al no tener nutricionista en el club, tener Sí. alguna guía con imágenes para poder orientar a los chicos y a las chicas. Sí, hay un material de un librito que es muy práctico, que lo hizo, bueno, el Ministerio de Salud Pública y también de donde yo saqué la imagen de la guía de la alimentación para la población uruguaya, que te habla de grupos de alimentos, también te habla qué te aporta y cómo tendría que ser la distribución diaria para mantener una alimentación saludable. Ese es muy práctico, es sencillo, está disponible para la población, está en internet si lo buscas también, y tiene muy buenas imágenes. Aquí al final, ahora, recién pusieron una buena pregunta, a mi Sí. criterio, que es si hay alguna recomendación para celíacos en cuanto a lo deportivo también. Sí, claro, obviamente que no lo nombré, pero tenemos que contemplar intolerancias y también, obviamente, algunas formas de alimentación, como ser veganos y vegetarianos, que lo nombré por arriba. Ahí tenemos que tratar, obviamente, de llegar al aporte de hidratos de carbono con los alimentos que sí puede comer un celíaco y que estén eh, libres de gluten. Pero digo, se puede perfectamente. De hecho, yo tengo un recuerdo ahora, porque acabo de mandarle un plan a un jugador de rugby, bueno, con todas las calorías que necesita un jugador de rugby, que sabemos, y lo logramos perfectamente cubrir, sin problema, que es celíaco. Después surgió una buena pregunta también, ahora al final, que es todo aquello que nosotros nos perdemos a la hora de repente tener un niño que pasa de repente a entrenar en un equipo juvenil y no tuvo una buena alimentación en su base. Si hay forma de recuperarlo, ¿cómo podemos trabajar con ese niño que pasa a ser un joven y a lo largo de toda esa etapa de juveniles, cómo podemos hacer para recuperar, y si es posible, recuperar esa mala alimentación que quizás pudo tener en su etapa de base? Siempre se puede mejorar, eso es así. Siempre se puede mejorar. Y obviamente que podemos trabajar con ese niño, con una alimentación adecuada en macro, en micronutrientes, y vamos a ver resultados. Eso es así. Em, lo que tenemos que asegurarnos es el entrenamiento y la alimentación adecuada. Pero sí, la respuesta es sí. Acá una pregunta, si en caso de tener intolerancia a la lactosa, si hay un buen sustituto para ese alimento, para ese nutriente. Para los lácteos o Sí. para la leche. Exacto, existen, mirá, porque el lácteo, ¿qué me aporta? Proteínas, me está aportando calcio, obviamente otros micronutrientes, pero ya se ha visto que hay varios alimentos que son fuentes de calcio, de proteínas, que pueden ser hasta de origen vegetal sin problema, y mismo dentro de los lácteos hoy en día hay lácteos deslactosados. Encontramos la leche, eso hay que tener un poco de cuidado según la tolerancia, porque los que hay acá en Uruguay no son el 100% deslactosados, pero sí han perdido gran parte de la lactosa y son muy bien tolerados por la mayoría de los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa. Tenemos unas dos, tres preguntas más y después a mí me gustaría plantearte como resumen final también una situación tipo. Pero Sí. acá, por ejemplo, dice cada cuánto se evalúa la composición corporal, tanto masculino como en femenino, para poder llevar Sí. una correcta, digamos, de un correcto desarrollo de la alimentación.
Bien. La composición corporal, o sea, las mediciones antropométricas, es decir, la puedes planificar cada 15 días o un mes. Recordemos que cuando yo hago una evaluación antropométrica de 5 componentes, yo estoy midiendo el esqueleto, y generalmente si es un atleta adulto, un jugador adulto, yo el esqueleto no lo volvería a medir, sí voy a estar midiendo la grasa y la masa muscular. En estas edades sí es necesario volver a medirlo y como máximo que pasen 6 meses o menos. En ese tiempo tendría que volver a hacer una evaluación completa, incluyendo el esqueleto. Mercedes, aquí inclusive agradecemos a la gente que está desde el exterior, que ya van varias preguntas de oyentes que están en el exterior, en Guatemala, en Colombia y en Argentina, por ejemplo. Aquí uno pregunta si a nivel de fútbol infantil, la última etapa, 10 a 13 años, ¿hay alguna recomendación en cuanto a la ingesta anterior al partido? Si ya hay recomendaciones a ese nivel o no varía tanto. Sabes que no hay, para estas edades lo que se ha visto, lamentablemente, es que no hay muchos estudios que especifiquen cuánto es la cantidad. Obviamente que va a tener que ser una alimentación completa, en hidratos, en proteínas, pero más que nada asociada a la edad. No hay algo específico en el fútbol para estas edades. Por eso es que yo, si vas a ver los requerimientos que yo estuve hablando, fueron asociados a adultos, por ejemplo, jugadores profesionales, pero sí corregidos por el peso. Esto va a estar corregido por el peso de cada uno de ellos. Pero no hay algo específico menos para esa edad, en cuanto al deporte. Si Bien. entendemos que en cuanto a la salud, ¿Cómo? sí se entiende que en cuanto a la salud están las recomendaciones para el crecimiento de un niño óptimo en cuanto a incluir todos los grupos de alimentos y cómo tendría que ser. Pero si pregunta específicamente en cuanto al deporte, porque está preguntando antes de un partido, Claro. no hay algo específico para ellos. Sí, obviamente tomando las recomendaciones, como digo, para adultos en cuanto a las fuentes de nutrientes que tenemos que tener y de no olvidarnos de los carbohidratos ahí. Bien, a mí me interesaría poner de repente para ir culminando con un poco la charla, poner una situación como nutricionista o quizás sin poder tener acceso a la nutricionista, de Sí, repente como preparador físico, como entrenador de un plantel a nivel juvenil, llegamos al contacto con un grupo que desconocemos, como puede ser una primera práctica teniendo un grupo nuevo de jóvenes, ya sea masculino o femenino. Eh, ¿Cuál es la recomendación inicial a la hora de manejar el tema de la nutrición para el entrenamiento? Cuando, primero que nada, desconocemos el grupo, segundo, no tenemos mucha evaluación realizada. ¿Cuáles son los pasos que como nutricionista sugerís, ya sea a una colega o un colega o a un grupo, a un cuerpo técnico como un entrenador y un preparador físico? En ok. un primer contacto con un grupo nuevo. Bien. Y en un primer contacto yo chequearía un poco qué conocimientos tienen y cómo está siendo su realidad en ese momento. ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo todas las comidas? ¿Vienen, ya desayunaron? ¿No desayunan? ¿Comieron antes de venir a entrenar? ¿No comieron? ¿Cuántas comidas hacen en el día? Ver un poco la realidad también, tal vez algunos, un tema de realidad social. Centrarme en eso para ver por dónde voy a empezar a trabajar, obviamente, y cómo voy a abordar esta teoría, por decirte de alguna forma, a la práctica. Porque en definitiva es bajar todo esto a tierra y trabajar con los recursos que tengo y con el jugador que tengo delante. Bien. Bueno, Mercedes, resta agradecerte nuevamente, también no solo a ti, sino también a todos los que han participado como oyente de la charla. Creo que ha sido muy productiva, nos llevamos muchas cosas para la práctica cada uno y nos ha enriquecido y capacitado a todos, así que nada, agradecerte nuevamente y bueno, desde el Departamento de Desarrollo estamos mucho más que satisfechos por la charla y ha sido un placer. Bueno, muchas gracias, Gustavo, lo mismo digo, y espero que, bueno, que se puedan llevar alguna cosita para poder
obviamente, ponerlo a la práctica. Y si tienen alguna duda o quieren alguno de los estudios que mencioné, bueno, se pueden comunicar y no tengo problema en facilitárselos también.